El amor y las relaciones en la vida de Pedro Páramo. A pesar de su crueldad y avaricia, hubo momentos de vulnerabilidad en la vida de Pedro Páramo, sobre todo su amor por su primera esposa, Susana San Juan. Susana fue su gran amor, pero después de su muerte, su vida cambió por completo. La novela se centra mucho en su relación con ella y el impacto de su muerte en su psique, ya que tras su pérdida se convirtió en una persona fría y sin compasión, hundido en el dolor y el arrepentimiento. Al final de la novela, Juan Preciado se da cuenta de que, al igual que las demás almas en Comala, está atrapado en un mundo de muerte y memoria. Comala, que alguna vez fue un lugar lleno de vida, se ha convertido en una ciudad de fantasmas que viven bajo el legado cruel de Pedro Páramo. La novela no ofrece un final feliz ni una solución clara, sino que deja al lector reflexionando sobre la crueldad de la vida y la muerte y el impacto de la autoridad en la sociedad. Simbología en la novela. Pedro Páramo simboliza la tiranía y la corrupción que impregnaban México después de la Revolución, donde los líderes usaban su poder para obtener beneficios personales a costa de los demás. Comala representa el inframundo o el infierno, donde las almas atormentadas esperan una salvación que tal vez nunca llegue. Las múltiples voces indican que el pasado nunca muere y que los recuerdos y dolores antiguos siguen influyendo en el presente. Importancia de la novela y su impacto. Pedro Páramo es una de las novelas más influyentes en la literatura mundial, especialmente en el ámbito del realismo mágico. Esta novela inspiró a muchos escritores, incluido Gabriel García Márquez, quien mencionó que la lectura de esta obra fue un punto de inflexión en su carrera literaria y tuvo un impacto significativo en su novela Cien años de soledad. La novela se distingue por su técnica narrativa única, donde los tiempos y las voces se entrelazan en una narración que refleja la confusión que viven los personajes entre la vida y la muerte. Pedro Páramo es una de las obras más destacadas que muestra cómo la literatura puede abordar cuestiones filosóficas y existenciales, de una manera que combina la realidad y la fantasía con un estilo complejo y cautivador. Pedro Páramo no es solo una novela sobre la búsqueda de un padre perdido, sino una exploración profunda de la naturaleza humana, la corrupción y el poder absoluto. A través de su narrativa única y su profunda simbología, la novela presenta una imagen trágica de una sociedad que vive bajo el yugo de la tiranía, donde las personas no pueden escapar de su pasado ni superar sus sufrimientos. Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo, es una novela considerada una de las más grandes obras literarias en la historia de la literatura en español y latinoamericana. Contribuyó de manera significativa a la formación del estilo del realismo mágico, que más tarde se haría famoso en la literatura de América Latina. Publicada en 1955, la novela se destaca por su estilo narrativo no convencional, en el que los eventos y los tiempos se entrelazan de manera que el lector vive entre los mundos de la vida y la muerte. La historia tiene lugar en el pueblo ficticio de Comala, que se convierte en un reflejo de la corrupción social y humana tras convertirse en un cementerio de almas atormentadas por la injusticia y el despotismo de su líder, Pedro Páramo. Resumen completo de la novela. La novela comienza cuando Dolores Preciado, la madre del protagonista Juan Preciado, le pide a su hijo que vaya al pueblo de Comala después de su muerte para buscar a su padre, Pedro Páramo. Juan nunca conoció a su padre, ya que Pedro Páramo había abandonado el pueblo y dejado a su madre mucho tiempo atrás. Siguiendo esta promesa, Juan viaja a Comala, esperando encontrar a su padre como un líder poderoso que posee autoridad y riquezas, pero pronto descubre que Comala no es lo que esperaba. Comala, el pueblo abandonado lleno de almas. Cuando Juan llega a Comala, encuentra el pueblo desierto, como un pueblo fantasma. Se encuentra con personajes que parecen extraños y hablan del pasado, y descubre que muchos de ellos no están vivos, sino almas atrapadas en el pueblo debido a sus pecados y tristezas. Las almas le hablan a Juan y le cuentan historias de su sufrimiento bajo el gobierno de Pedro Páramo, quien era el líder del pueblo y ejercía su poder sobre todo sin piedad. A medida que avanzan los acontecimientos, se revelan muchas verdades sobre la tiranía y la avaricia de Pedro Páramo, mostrando que todos los que vivieron en el pueblo
sufrieron bajo su yugo. Pedro Páramo, el tirano despiadado. Pedro Páramo, quien poseía un gran poder en el pueblo, representa la figura del tirano absoluto. Utilizaba su poder y autoridad para explotar la tierra y a las personas sin ningún respeto por su humanidad. La novela aborda su infancia y juventud y cómo se convirtió en el hombre cruel y sin compasión. Incluso sus relaciones humanas eran frías y desprovistas de afecto, tanto con las mujeres como con su propio hijo Juan, a quien nunca reconoció. La novela también muestra que Pedro no solo era cruel con los demás, sino que vivía en una profunda soledad y arrepentimiento por su pasado. Su primera esposa, a quien amaba sinceramente, murió, lo que lo sumió en la tristeza y lo hizo aún más cruel y distante hacia los demás. Aunque fue poderoso y despiadado en algún momento de su vida, su final estuvo lleno de arrepentimiento y soledad. Las almas y la memoria en la novela. La narrativa de la novela se mueve entre el pasado y el presente de manera no lineal, donde tanto los vivos como los muertos cuentan sus historias y experiencias con Pedro Páramo. Las almas en Comala no son solo símbolos de los muertos, sino que representan almas atormentadas que no pueden escapar de los efectos del despotismo de Pedro Páramo. Hablan con Juan Preciado y le revelan las historias de corrupción y explotación que vivieron los habitantes del pueblo. A través de estas voces, el lector puede ver el impacto que Pedro Páramo tuvo en todos, desde los campesinos más pobres hasta las figuras prominentes del pueblo. Esta intersección entre la vida y la muerte hace que el pueblo parezca un lugar suspendido entre dos mundos, donde los muertos aún viven bajo la sombra de sus sufrimientos pasados, incapaces de liberarse de sus recuerdos.